Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de la Escuelita Dominical. Quiero darle la bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez. Este es un espacio donde compartimos la palabra de Dios y aprendemos juntos de todo lo que Dios ha dejado escrito en su palabra para que podamos atesorar en nuestro corazón con la ayuda de su Espíritu Santo y podamos compartirla y ponerla por obra en nuestras vidas. Así que ahora nos vamos a preparar, vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestra mente, vamos a disponer toda nuestra vida para que Dios hoy pueda hablarnos a nuestro corazón. Te invito a que juntos podamos orar ahí donde vos estás, que puedas cerrar un instante tus ojitos para no distraerte y vamos a orar juntos y pedirle a Dios que sea el que nos enseñe todas las cosas. Oramos. Papá, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque a través de tu palabra tú nos dejaste escrito todas las cosas que quieres que aprendamos a vivir, todo lo que está en tu palabra para obedecer, Señor, y también para poder compartirla con otros que todavía no te conocen, Señor. Quiero darte gracias por la vida de cada uno de los niños, cada familia que hoy nos acompaña, que tú estés hablando, Señora, también a los papás, que tal vez todavía no te conocen, pero que sabemos que tu palabra es viva y es poderosa, Señor, y que tú hablas a nuestras vidas. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñes, nos ayudes a entender tu palabra, que la puedas guardar en nuestro corazón. Te damos gracias, te decimos que te quedes con nosotros y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase anterior. ¿Recuerdan que hablábamos que Pedro fue encarcelado injustamente por un gobernador llamado Herodes Agripa? Fue puesto ahí en la cárcel injustamente. Pero pasó algo muy hermoso, como todo lo que Dios hace cuando responde a las oraciones. Aquella noche Dios envió a un ángel a liberar a Pedro de aquella cárcel donde estaba. Y también la palabra nos cuenta de que todos sus amigos, aquellos que seguían también a Jesús y habían visto toda esa injusticia que se había hecho con Pedro, que lo habían puesto preso y que lo iban a liberar recién después de las Pascuas, que lo habían puesto bajo el cuidado de 4 guardias para que fuera prácticamente imposible sacarlo de allí. Pero Dios hizo algo maravilloso. Aquel ángel que Dios envió sacó a Pedro de la cárcel y aquellos amigos se dieron cuenta cuánto Dios había escuchado su oración. Ellos no habían dejado de orar, no habían dejado de clamar por su amigo. Y de pronto lo vieron aparecer ahí en esa casa donde estaban todos juntos. Imagínense la alegría, no solo por ver a su amigo, sino porque ahí recibieron la respuesta de Dios por la causa de Pedro. Te voy a pedir que si no te acordás bien de la historia, que después la puedas volver a repasar, como siempre te decimos, porque cada historia de la palabra de Dios es muy hermosa. Ahora vamos a repasar el versículo que teníamos que aprender la clase pasada. Y dice así: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Amén. Bueno, con este versículo también aprendíamos a poder orar, a saber de que la oración de ustedes, la oración del justo, es una oración poderosa. Así que no dejes de orar por esos motivos que están en tu corazón, por tus amigos, por tu familia. Que cada día puedas levantar tu oración, pedirle al Espíritu Santo que te ayude y que te enseñe también a orar. Así que te animo a que puedas orar, te animo a que no dejes de hacerlo. Si estás esperando alguna respuesta de parte de Dios por algo que le has pedido, no bajes tus brazos, seguí orando porque Dios en algún momento te va a responder. Que Dios te bendiga.
Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 30. Y dice así: Después de la muerte de Esteban, los seguidores de Jesús fueron perseguidos y maltratados. Por eso muchos de ellos huyeron a la región de Fenicia y a la isla de Chipre, y hasta el puerto de Antioquía. En todos esos lugares, ellos anunciaban las buenas noticias de Jesús solamente a la gente judía. Sin embargo, algunos de Chipre y otros de Cirene fueron a Antioquía y anunciaron el mensaje del Señor Jesús, también a los que no eran judíos. Dios les dio poder y los ayudó para que muchos aceptaran el mensaje y creyeran en Jesús. Los de la iglesia de Jerusalén supieron lo que estaba pasando en Antioquía y enseguida mandaron para allá a Bernabé. Bernabé era un hombre bueno, que tenía el poder del Espíritu Santo y confiaba solamente en el Señor. Cuando Bernabé llegó y vio que Dios había bendecido a toda esa gente, se alegró mucho y los animó para que siguieran siendo fieles y obedientes al Señor. Y fueron muchos los que escucharon a Bernabé y obedecieron el mensaje de Dios. De allí, Bernabé se fue a la ciudad de Tarso a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron un año con toda la gente de la iglesia y enseñaron a muchas personas. Fue allí, en Antioquía, donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. En ese tiempo, los profetas fueron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, recibió la ayuda del Espíritu Santo y anunció que mucha gente en el mundo no tendría nada para comer. Y esto ocurrió, en verdad, cuando el emperador Claudio gobernaba en Roma. Los seguidores de Jesús en Antioquía se pusieron de acuerdo para ayudar a los cristianos en la región de Judea. Cada uno dio todo lo que pudo dar. Entonces Bernabé y Saulo llevaron el dinero a Jerusalén y lo entregaron a los líderes de la iglesia. Hola chicos, bueno, vamos a hacer la reflexión de la historia que estuvimos escuchando. Bueno, ahí como verían, sí, los discípulos de Jesús iban a las ciudades a contar lo que habían visto y lo que habían oído. Y recuerdan que ellos estaban siendo perseguidos en esa época, ¿sí? Todos los discípulos de Jesús, las personas que creían, ¿sí? Estaban siendo perseguidos, por eso iban escapando de ciudad en ciudad. Mientras iban a las ciudades, ¿sí? Ellos iban hablando de lo que habían visto y lo que habían oído, ¿sí? Y muchas personas creían, ¿sí? Se convertían. En la ciudad de Jerusalén comienzan a llegar a oídos de los seguidores de Jesús, ¿sí? Todo lo que estaba ocurriendo en las demás ciudades, en las ciudades vecinas, ¿sí? Esto de lo que los discípulos iban a todas las ciudades, iban hablando de Jesús y que la gente recibía el Espíritu Santo. Ahí en esa ciudad vivía un hombre, Bernabé, ¿sí? Que amaba la palabra y era un seguidor de Jesús. Y donde él, sabiendo de que había muchas personas que estaban siguiendo a los discípulos, fue a buscar al apóstol Pablo, ¿sí? Para que lo acompañara a la ciudad de Antioquía, ¿sí? Un lugar donde ahí estaban los discípulos y había muchos seguidores de Jesús, todas las personas que en el camino fueron recibiendo al Espíritu Santo a través de lo que los discípulos le iban diciendo, hablando, y querían ir a ver con sus ojos, ¿sí? Bernabé junto con el apóstol Pablo. Y en esa ciudad es la primera vez que se los comienzan a llamar a los seguidores de Jesús cristianos, ¿sí? Y nosotros en este tiempo, ¿sí? Habitualmente usamos la palabra cristiano, ¿sí? Que son los seguidores de Jesús, quienes siguen, ¿sí? a Jesús, ¿sí? Todas las enseñanzas que Él nos dejó.
Y por ahí ustedes se preguntarán, cristiano, ¿por qué cristianos? ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Sí? Y una de las maneras del por qué nos llamamos cristianos es porque somos seguidores de Cristo, ¿sí? De Cristo, de Jesús, quien murió en la cruz, que resucitó al tercer día, ¿sí? Y que nos dejó al Espíritu Santo como un ayudador para nosotros, ¿sí? Que nos ayuda. Y cristiano tiene que ver con seguir todo eso que Jesús hacía, ¿sí? De poder imitarlo, poder ser como Jesús, que lo hacemos a través del Espíritu Santo, ¿sí? Esto de poder ayudar, ¿sí? Mirar con amor a las otras personas, ayudar a las personas que necesitan, poder dar una palabra de aliento, poder estar con las personas que a veces están pasando por una situación, o un amiguito, algún vecino, ¿sí? Poder dar una palabra de amor, de contención, de cuidado y ser como Jesús era. Bueno, ahora los quiero invitar, ¿sí? A que podamos prepararnos para el versículo que nos tenemos que aprender. Sí, es muy importante poder aprenderlo de memoria, ¿sí? Para poder luego, cuando sea necesario, poder recordarlo y dárselo a una persona, a alguien que lo necesite o nosotros mismos, ¿sí? Así que el versículo para aprendernos está en Hechos, capítulo 11, versículo 21, ¿sí? Y dice lo siguiente: el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Este versículo nos dice que el poder de Dios estaba con ellos, ¿sí? Ese poder a través del Espíritu Santo estaba en cada uno de los discípulos y seguidores de Jesús. Es por eso que la gente reconocía, ¿sí? Ese poder y eso diferente que tenían, y por eso creían, ¿sí? Y se convertían y recibían del Espíritu Santo. Así que yo te quiero invitar que vos puedas hablarle a todas las personas que están a tu alrededor, que aún no conocen del Señor, porque sabemos que las personas ven algo distinto en cada uno de nosotros y pueden creer en aquello que el Señor hizo en nuestra vida y está haciendo. Amén. Bueno, ahora te voy a invitar, ¿sí? A que podamos orar por esta palabra que hemos recibido. Así que ahí en casa te invito a que puedas cerrar tus ojos para poder concentrarte en la oración, ¿sí? Oramos. Papá, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Gracias, papá, por esta enseñanza que nos has regalado, Señor. Gracias porque, gracias al Espíritu Santo, Señor, gracias a lo que tú nos has entregado, Señor, podemos llamarnos hijos tuyos, Señor, y reconocernos como cristianos, papá, porque muchos pueden ver en nosotros algo distinto, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos enseñas que gracias al poder del Espíritu Santo, Señor, muchos pueden creer en aquello que has hecho en nuestra vida, Señor, y lo que vas a seguir haciendo, Señor. Gracias te damos, papá. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Les mandamos un beso enorme con la señora Nati, con la señora Belén, y nos vemos el próximo domingo. Besitos.